Yo estaba sentada en esa silla fría del despacho del abogado, mirando a mis propios hijos reírse mientras me obligaban a firmar los papeles de mi internación en el asilo. Patricia, mi hija mayor, no podía contener la sonrisa mientras deslizaba el documento hacia mí. Vamos, mamá, solo firma aquí y ya. Es lo mejor para todos, me decía con esa voz falsa que había perfeccionado durante años. Carlos, mi hijo menor, estaba recostado en su silla como si esto fuera una simple formalidad. Al fin podremos vender la casa y dividir lo poco que quede, susurraba Patricia, pensando que yo no podía escucharlo. Pero yo escuchaba cada palabra, cada burla, cada comentario despectivo que habían estado haciendo durante meses. Pobrecita la abuela Dolores, se burlaba Patricia imitando la voz de sus propios hijos. 72 años y sin un peso partido por la mitad. ¡Qué vergüenza para la familia! Sus risas resonaban en esa oficina como dagas que se clavaban en mi corazón de madre. Yo temblaba, no de miedo, sino de la rabia contenida de ver a mis propios hijos celebrar mi desgracia. Habían esperado este momento durante años, pensando que finalmente se librarían de la carga que representaba su madre viuda. Tomé la pluma con manos temblorosas, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. «Firme aquí, señora Dolores», me decía el abogado José con una sonrisa extraña que yo no lograba descifrar. Sus ojos brillaban con algo que parecía... ¿diversión? ¿Expectativa? No lo entendía en ese momento. Patricia ya estaba sacando su teléfono para tomar una foto. «Momento histórico», decía entre risas. «El día que mamá finalmente acepta que ya no puede cuidarse sola». Carlos aplaudía lentamente, como si estuviera celebrando una victoria. «Mira, mamá», continuó Patricia con crueldad, «ya hasta escogimos el asilo más barato que encontramos. Nada de lujos para ti. Un cuarto compartido con otras 3 viejitas, comida simple y visitas cada 6 meses si acaso». Su risa era tan fría que me hizo temblar. Carlos agregó, «Y ni se te ocurra llamarnos llorando. Nosotros ya hicimos suficiente por ti. Ahora es tu turno de ser responsable de ti misma». Sus palabras me dolían más que cualquier golpe físico. Firmé la primera página, luego la segunda. Cada trazo de mi nombre se sentía como una traición a mí misma, pero ¿qué otra opción tenía? Ellos habían hecho todo lo posible para convencerme de que era una carga, de que no tenía nada que ofrecer al mundo, de que sería mejor para todos y simplemente desaparecía en ese asilo. «Listo, mamá», dijo Patricia guardando los papeles. «Ya puedes ir preparando tus cositas. El lunes te recogen». Se levantó y ni siquiera me dio un abrazo de despedida. Carlos tampoco. Ambos se dirigieron hacia la puerta como si yo ya no existiera. «Ah, y no traigas muchas cosas», gritó Carlos desde la puerta. «El cuarto es muy pequeño. Solo lo esencial». Patricia se rió, como si tuviera algo de valor que llevar. Pero entonces, el abogado José carraspeó. «Disculpen, señores, pero hay un pequeño detalle más que debo leer en voz alta antes de que se vayan. Es un protocolo legal obligatorio». Patricia y Carlos se voltearon con cara de fastidio. «¿Ahora qué?», preguntó Patricia con tono molesto. El abogado abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. «Debo informarles oficialmente sobre el patrimonio líquido de la señora Dolores, según los documentos bancarios que acaba de presentar». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Patrimonio líquido? ¿De qué estaba hablando? Su madre, la señora Dolores, posee actualmente un patrimonio líquido de $120 millones americanos, leyó José con voz clara y fuerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia, que estaba tomando agua, comenzó a toser violentamente. El líquido se le había ido por el camino equivocado. Sus ojos se llenaron de pánico mientras luchaba por respirar. Carlos se puso completamente blanco, como si hubiera visto un fantasma, y se quedó inmóvil como una estatua de mármol, con la boca abierta y los ojos desencajados. ¿Qué dijiste?, logró susurrar Patricia entre toses, con la voz quebrada y los ojos desorbitados. Si tú también has sentido alguna vez que tu propia familia te ha dado la espalda cuando más los necesitabas, entonces sabes exactamente lo que yo estaba viviendo en ese momento. Pero lo que mis hijos no sabían era que esta historia apenas comenzaba, y que su crueldad estaba a punto de volverse en su contra de la manera más inesperada. Para entender por qué llegué a ese momento tan doloroso,
tengo que llevarte conmigo al pasado, a cuando yo era solo una niña de 8 años que perdió a sus padres en un accidente de tráfico. Quedé completamente huérfana, sin nadie en el mundo que me quisiera, hasta que mi abuela Verónica, una mujer de corazón gigante, me extendió sus brazos y me dijo: «Ven acá, mi niña. Desde hoy, tú eres mi mayor tesoro». Mi abuela Verónica era una mujer extraordinaria. Tenía 70 años cuando me adoptó, pero su energía y su amor parecían inagotables. Vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad, con un pequeño jardín donde cultivaba tomates y rosas rojas. «Dolores», me decía mientras me enseñaba a regar las plantas, «en esta vida, solo vale la pena lo que haces con amor verdadero. Todo lo demás es solo ruido». Ella trabajaba como costurera y se quedaba despierta hasta altas horas de la madrugada para poder pagarme la escuela. Yo la veía desde mi cama, inclinada sobre su máquina de coser, con sus anteojos resbalándose por la nariz, confeccionando vestidos para las señoras del pueblo. «Mija», me decía cuando me levantaba a medianoche para ir al baño, «cada puntada que doy es una oración para que tengas un futuro mejor que el mío». Mientras tanto, mi tía Claudia, la única hermana viva de mi madre, vivía en la ciudad con su esposo y sus 2 hijos. Ellos tenían dinero, una casa grande, carros nuevos, pero nunca, ni una sola vez, se ofrecieron a ayudarme. Cuando mi abuela les pidió que al menos me compraran los útiles escolares, mi tía Claudia le respondió: «Verónica, tú decidiste quedarte con esa niña. Ahora es tu problema, no nuestro». Recuerdo perfectamente el día que mi abuela se enfermó por primera vez. Yo tenía 15 años y la encontré desmayada en el piso de la cocina. Corrí a casa de mi tía Claudia, llorando desesperadamente, suplicándole que me ayudara a llevar a mi abuela al hospital. «No tengo tiempo para eso», me dijo sin ni siquiera levantar la vista del periódico. «Llama a una ambulancia». Esa noche, mientras mi abuela estaba internada, yo me quedé sola en casa, asustada y sin saber qué hacer. Mi tía Claudia no vino a verme, no llamó para preguntar cómo estaba. Nada. Fue mi vecina, la señora Alejandra, quien me trajo comida y se quedó conmigo hasta que mi abuela regresó del hospital 3 días después. «Mija», me dijo mi abuela cuando volvió a casa, débil pero con la sonrisa intacta, «hay personas que tienen mucho dinero pero corazones vacíos. Y hay personas que no tienen nada material, pero sus corazones están llenos de amor. Tú siempre recuerda de qué lado quieres estar». Cuando cumplí 18 años, conocí a Manuel, un hombre trabajador y honesto que se enamoró de mí a primera vista. Él era mecánico, tenía las manos siempre manchadas de grasa, pero su corazón era puro como el oro. «Dolores», me dijo el día que me pidió matrimonio, «no tengo mucho que ofrecerte, pero te juro que voy a trabajar día y noche para darte la vida que mereces». Manuel cumplió su promesa. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero siempre llegaba a casa con una sonrisa y un beso para mí. Cuando nació Patricia, él lloraba de felicidad mientras la cargaba en sus brazos. «Esta niña va a tener todo lo que nosotros no tuvimos», me susurraba al oído. Mi abuela Verónica murió cuando Patricia tenía 3 años. Ese día, mientras yo lloraba inconsolablemente, ella me agarró la mano y me dijo sus últimas palabras: «Dolores, en el armario de mi cuarto, detrás de la ropa, hay una caja. Ábrela cuando yo ya no esté. Y recuerda siempre, el amor verdadero nunca muere, solo se transforma». Después del funeral, mi tía Claudia apareció como buitre. «Ahora sí necesitas nuestra ayuda, ¿verdad?», me dijo con una sonrisa falsa. «Pero ya es muy tarde. Tú elegiste quedarte con la vieja en lugar de hacer tu vida con nosotros». Sus hijos, mis primos, se reían detrás de ella. «La pobre Dolores», susurraban, «siempre va a ser una muerta de hambre». Cuando nació Carlos, 2 años después, Manuel ya había expandido su taller mecánico. «Dolores», me decía mientras cargaba a nuestro hijo, «estos niños van a tener la mejor educación, van a estudiar en las mejores universidades. Van a ser alguien en la vida». Pero algo extraño comenzó a pasar con mis hijos a medida que crecían. Mientras más dinero ganaba Manuel con su negocio, más se avergonzaban Patricia y Carlos de nuestros orígenes humildes. «Mamá», me decía Patricia cuando tenía 12 años, «¿por qué no puedes ser como las otras mamás? ¿Por qué siempre tienes que contar esas historias de tu abuela pobre?». Carlos era peor. Desde pequeño mostró una crueldad que me helaba la sangre. Cuando tenía 10 años, encontró un gatito herido en el jardín y en lugar de ayudarlo, lo pateó.
Los débiles no merecen vivir, me dijo ese día, y sus palabras me recordaron dolorosamente a mi tía Claudia. Manuel murió cuando Patricia tenía 20 años y Carlos 18. Un infarto fulminante se lo llevó mientras trabajaba en su taller. Ese día, el mundo se me vino encima. Pero lo que más me dolió no fue perder a mi esposo, sino ver cómo mis propios hijos se comportaron después de su muerte. Bueno, mamá, me dijo Patricia el día del funeral, ahora vas a tener que aprender a vivir sola. Nosotros ya tenemos nuestras propias vidas. Carlos ni siquiera esperó a que terminara el entierro para preguntarme cuánto dinero había dejado su padre. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuela Verónica sobre la caja en su armario. Después de todos esos años, finalmente fui a buscarla. Lo que encontré dentro cambió mi vida para siempre, pero esa es una historia que mis hijos estaban a punto de descubrir de la manera más impactante. Después de la muerte de Manuel, mis hijos comenzaron a mostrar su verdadera cara de manera gradual, como serpientes que van soltando su piel poco a poco. Al principio, los cambios eran sutiles. Patricia, que vivía a solo 20 minutos de mi casa, comenzó a espaciar sus visitas. Mamá, estoy muy ocupada con mi trabajo, me decía por teléfono, ya sabes cómo es esto de ser adulta. Carlos, por su parte, se mudó al otro lado de la ciudad apenas 2 meses después del funeral de su padre. Necesito independizarme, me dijo el día que se llevó sus cosas. Ya no puedo estar viviendo bajo la sombra de lo que fue papá. Pero yo sabía que lo que realmente quería era alejarse de mí, de los recuerdos de nuestra vida familiar, de todo lo que le recordara sus orígenes humildes. Los primeros signos de exclusión llegaron durante las fechas especiales. Mi cumpleaños número 65 llegó y pasó sin una sola llamada de ninguno de mis hijos. Cuando finalmente contacté a Patricia 3 días después, su respuesta fue fría como el hielo. Ay, mamá, se me olvidó completamente. Es que tengo tantas cosas en la cabeza. Pero yo sabía que no se le había olvidado. Esa misma semana había visto en sus redes sociales las fotos de una fiesta que había organizado para el cumpleaños de su suegra. Una celebración elaborada, con decoraciones elegantes, pastel de varios pisos, y toda la familia presente. A mí, su propia madre, ni siquiera me había enviado un mensaje de texto. La exclusión se intensificó cuando comenzaron a organizar reuniones familiares sin invitarme. Me enteré por casualidad cuando la vecina me comentó que había visto a Patricia y Carlos llegando juntos a un restaurante elegante con sus respectivas familias. ¿No fuiste tú también?, me preguntó inocentemente. Pensé que era una cena familiar. Esa noche llamé a Patricia para preguntarle sobre la cena. Ah, eso, me dijo con una risa nerviosa. Era solo una reunión rápida para hablar de negocios. Nada importante. Mamá, no te perdiste de nada. Pero yo sabía que mentía. Había visto las fotos en las redes sociales, mis nietos soplando velas, todos riéndose y abrazándose, celebrando lo que obviamente había sido una reunión familiar de la cual yo había sido deliberadamente excluida. Carlos fue más directo en su crueldad. Un día apareció en mi casa con una expresión seria y me dijo: «Mamá, necesitamos hablar. Patricia y yo hemos estado hablando, y creemos que ya es hora de que consideres mudarte a un lugar más pequeño. Esta casa es demasiado grande para ti sola». «¿Mudarte a dónde?», le pregunté, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. «A un apartamento pequeño», me respondió sin mirarme a los ojos. «Algo más acorde a tu situación económica actual. Papá ya no está, y mantener esta casa debe ser muy costoso para ti». Lo que realmente me dolió no fue la sugerencia en sí, sino la forma en que la hizo. Como si yo fuera una carga, como si mi bienestar fuera un problema que él necesitaba resolver para su propia tranquilidad. «Hijo», le dije con voz temblorosa, «esta casa está llena de recuerdos de tu padre, de nuestra familia. Aquí naciste tú, aquí creciste». «Exactamente», me respondió con frialdad, «son solo recuerdos del pasado. Ya es hora de que vivas en el presente». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Este era el mismo niño que había corrido por estos pasillos, que había jugado en este jardín, que había sido consolado en estas mismas habitaciones cuando tenía pesadillas. Pero lo peor estaba por venir. Comenzaron una campaña sistemática para aislarme socialmente. Cuando mis amigas llamaban a casa preguntando por mí, Patricia o Carlos contestaban el teléfono y les decían que yo no me encontraba bien, que estaba pasando por una etapa difícil, que era mejor dejarme sola por un tiempo.
Mamá está un poco confundida últimamente, le dijo Patricia a mi amiga Alejandra, la misma vecina que me había cuidado cuando mi abuela estuvo enferma. El doctor dice que es normal a su edad, pero necesita mucho reposo y tranquilidad. Alejandra me contó esto semanas después, preocupada por mi estado de salud. Carlos fue aún más lejos. Comenzó a esparcir rumores sobre mi salud mental entre los familiares lejanos. Mamá está empezando a mostrar signos de demencia, le dijo a mi prima Verónica por teléfono. A veces no reconoce a las personas, se confunde con las fechas, dice cosas que no tienen sentido. Todo esto era completamente falso, pero lo decía con tanta convicción que la gente comenzó a creerle. La manipulación se intensificó cuando comenzaron a controlar mis finanzas. Mamá, me dijo Patricia un día, hemos estado pensando que sería mejor si nosotros manejáramos tus cuentas bancarias. Ya sabes, para asegurarnos de que no te estafen o que no gastes el dinero en cosas innecesarias. ¿Cosas innecesarias?, le pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. ¿Cómo qué? Como esas donaciones que haces a la iglesia, me respondió Carlos, que había aparecido detrás de Patricia como si hubieran planeado esta conversación. O como la comida que compras para darle a los vecinos. Mamá, ya no puedes permitirte esos lujos. Pero yo sabía que esto no tenía nada que ver con proteger mis finanzas. Ellos querían controlar mi dinero para asegurarse de que no gastara su herencia en cosas que ellos consideraban inútiles. Como si mi propio dinero, ganado con el sudor de mi frente y el de mi difunto esposo, no fuera mío para hacer con él lo que quisiera. La crueldad alcanzó su punto máximo cuando comenzaron a hablar mal de mí delante de mis propios nietos. Un día, mientras estaba en casa de Patricia ayudándola con la limpieza, escuché cómo le decía a su hija de 12 años: «Mira, hijita, la abuela Dolores está empezando a ser una carga para todos nosotros. Ya no puede cuidarse sola, y nosotros tenemos nuestras propias vidas». «¿Qué significa eso, mamá?», preguntó mi nieta con inocencia. «Significa que probablemente la abuela va a tener que irse a vivir a un lugar especial para personas mayores», le respondió Patricia. «Un lugar donde puedan cuidarla mejor que nosotros». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mis propios hijos estaban preparando a mis nietos para mi desaparición, como si yo fuera una mascota vieja que necesitaba ser sacrificada. Estaban borrando sistemáticamente mi presencia de sus vidas, convirtiéndome en una extraña en mi propia familia. Pero lo que ellos no sabían era que yo había comenzado a documentar todo. Cada conversación cruel, cada exclusión deliberada, cada mentira que contaban sobre mí. Porque algo dentro de mí, la voz de mi abuela Verónica, me susurraba que esto no era el final de mi historia, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. El momento que cambió todo para siempre llegó un martes por la tarde, 3 meses antes de que terminara en esa oficina firmando los papeles del asilo. Yo estaba en casa, preparando la cena como siempre, cuando sonó mi teléfono. Era una llamada de mi nieta, la hija de Patricia, pero algo estaba mal. Su voz sonaba extraña, como si estuviera llorando. «Abuela Dolores», me susurró, «¿puedes venir a buscarme a la escuela?». Mamá se olvidó de mí otra vez. Mi corazón se encogió. Esta ya era la 3ª vez en el mes que Patricia dejaba a la niña esperando en la escuela. Inmediatamente tomé mis llaves y manejé hasta allí, encontrando a mi nieta sentada sola en los escalones, con los ojos rojos de tanto llorar. «Ven acá, mi amor», le dije abrazándola fuerte. «La abuela siempre va a estar aquí para ti». Durante el camino de regreso a casa, la niña comenzó a hablarme con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. «Abuela, es cierto que te vas a ir muy lejos y no te vamos a ver nunca más». Sus palabras me golpearon como un rayo. «¿Quién te dijo eso, mi amor?». «Mamá y papá estaban hablando anoche», me respondió con voz pequeña. «Dijeron que ya encontraron un lugar para mandarte, que va a ser mejor para todos, especialmente para ellos». Cuando llegamos a mi casa, mi nieta se quedó dormida en el sofá. Yo aproveché para revisar su mochila y asegurarme de que tuviera todo para el día siguiente. Fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre. El teléfono de Patricia se había quedado en la mochila de la niña y tenía varios mensajes de WhatsApp sin leer. No era mi intención espiar, pero la pantalla se encendió automáticamente y vi los nombres en la conversación: Patricia, Carlos y alguien llamado Dr. Martínez, geriatra. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. ¿Un geriatra?
¿Por qué mis hijos estaban hablando con un doctor especializado en personas mayores sin decirme nada? No pude resistir la tentación. Abrí la conversación y lo que leí me dejó sin respiración. Carlos había escrito: «Doctor, necesitamos que nos ayude a convencer a nuestra madre de que ya no puede vivir sola. Ella se resiste a la idea del asilo, pero nosotros ya no podemos hacernos cargo de ella». El doctor había respondido: «Entiendo perfectamente su situación. Es muy común que las personas mayores se resistan al cambio. ¿Han considerado la opción de un certificado de incapacidad mental? Eso facilitaría mucho el proceso legal». Patricia había contestado: «¿Eso es posible?». Ella todavía está bastante lúcida, pero obviamente ya no puede tomar decisiones importantes por sí misma. ¿Cuánto costaría ese certificado? Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Carlos había enviado: «Doctor, lo que necesitamos es que quede muy claro en el certificado que mamá representa un peligro para sí misma, que no puede manejar dinero, que se olvida de apagar la estufa, que dice cosas sin sentido. Lo que sea necesario para justificar la internación». El doctor había respondido: «Por $1000 puede extender un certificado médico que indique deterioro cognitivo severo y recomendación de internación inmediata. Solo necesito que me traigan a la paciente para una consulta de rutina». Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Mis propios hijos estaban conspirando para declararme mentalmente incapaz, comprando un certificado médico falso para poder internarme contra mi voluntad. Todo este tiempo que pensé que estaban siendo crueles por egoísmo, en realidad habían estado ejecutando un plan calculado para deshacerse de mí. Seguí leyendo con horror creciente. Patricia había escrito: «Perfecto, doctor. Y una vez que tengamos el certificado, ¿cuánto tiempo tomará el proceso de internación?». «Con los documentos correctos, pueden tenerla internada en menos de una semana», había respondido el doctor. «Y una vez adentro, será muy difícil que pueda salir, especialmente si ustedes son sus únicos familiares cercanos». Carlos había agregado: «Excelente. Y sobre la casa y las cuentas bancarias, necesitaremos algún documento especial para manejar sus finanzas». El doctor había contestado: «Con el certificado de incapacidad mental, ustedes podrán solicitar la tutela legal completa. Eso les dará control total sobre todos sus bienes». La conversación continuaba, pero yo ya no podía leer más. Las lágrimas me impedían ver claramente. Mis hijos no solo querían internarme, sino que habían planeado robarme todo lo que tenía. Estaban comprando documentos falsos, sobornando a un doctor y preparándose para robar mi casa y mis ahorros. Pero lo que más me dolía era leer los mensajes donde hablaban de mí como si ya estuviera muerta. «Una vez que esté en el asilo, podremos vender la casa inmediatamente», había escrito Patricia. «Yo ya hablé con un agente inmobiliario. Dice que podemos sacar al menos $200,000. Carlos había respondido: «Y lo mejor de todo es que ya no tendremos que fingir que nos importa. Nada de visitas obligatorias, nada de llamadas preguntando cómo estamos. Finalmente seremos libres». Patricia había enviado varios emojis de risa antes de escribir: «Mamá siempre decía que la familia era lo más importante. Pues ahora va a descubrir lo importante que es para nosotros». Más emojis de risa siguieron a este mensaje. En ese momento, mi nieta se despertó y me vio llorando. «¿Qué pasa, abuela? ¿Estás triste?». Me sequé las lágrimas rápidamente y le sonreí. «No es nada, mi amor. Solo estaba pensando en cosas de adultos». Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. La ingenuidad se había roto, la esperanza de que mis hijos pudieran cambiar se había evaporado. Ahora sabía exactamente con quién estaba tratando, no con hijos desagradecidos, sino con estafadores calculadores que habían estado planeando mi destrucción durante meses. Esa noche, después de llevar a mi nieta de vuelta con Patricia, tomé una decisión que cambiaría todo. Recordé las palabras de mi abuela Verónica: «Mija, nunca dejes que nadie te trate como si fueras menos de lo que vales». Y también recordé la caja que había encontrado en su armario después de su muerte, la caja que contenía secretos que mis hijos nunca podrían imaginar. Era hora de que Dolores dejara de ser la víctima y se convirtiera en la protagonista de su propia historia. Ellos habían subestimado gravemente a la vieja inútil que pensaban que era. Pronto descubrirían que la nieta de Verónica tenía más fuerzas de las que habían imaginado, y que su plan perfecto estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla.
La guerra había comenzado, pero ellos aún no lo sabían. El día que mis hijos habían planeado como mi sentencia de muerte llegó más rápido de lo que esperaba. Patricia me llamó el viernes por la mañana con esa voz falsa que ya había aprendido a reconocer perfectamente. Mamá, necesitas venir al despacho del abogado José el lunes a las 2 de la tarde. Es sobre unos papeles importantes que papá dejó sin firmar. ¿Qué papeles?, le pregunté, aunque ya sabía exactamente de qué se trataba. Son cosas legales complicadas, me respondió evasivamente. El abogado te va a explicar todo. Solo asegúrate de estar ahí puntual. Su tono era el de alguien que estaba tratando de sonar casual, pero yo podía escuchar la excitación apenas contenida en su voz. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. Sabía que el lunes sería el día en que mis propios hijos intentarían destruirme, pero también sabía que tenía cartas bajo la manga que ellos ni siquiera podían sospechar. Pasé esos días preparándome mentalmente, recordando todas las lecciones que mi abuela Verónica me había enseñado sobre la fortaleza y la dignidad. El lunes llegué al despacho del abogado José exactamente a las 2 de la tarde. Patricia y Carlos ya estaban allí, sentados como buitres esperando a su presa. «Hola, mamá», me dijeron al unísono, pero ninguno se levantó a abrazarme. Sus rostros tenían esa expresión de falsa preocupación que había visto tantas veces en los últimos meses. «Mamá, siéntate aquí», me dijo Patricia señalando una silla que habían colocado estratégicamente frente al escritorio del abogado, como si fuera la silla de los acusados en un juicio. «El doctor José tiene algunos documentos muy importantes que necesita explicarte». El abogado José me miró con una expresión extraña que no pude descifrar en ese momento. Había algo en sus ojos que parecía... ¿lástima? ¿Diversión? ¿Conocimiento de algo que yo no sabía? «Buenos días, señora Dolores», me dijo con voz profesional. «Sus hijos me han contado sobre su... situación». «¿Mi situación?», pregunté, aunque perfectamente sabía a qué se refería. Carlos se aclaró la garganta. «Mamá, hemos estado muy preocupados por ti. Ya no puedes vivir sola, te olvidas de las cosas, a veces dices cosas que no tienen sentido». Sus mentiras sonaban tan ensayadas que era obvio que había practicado este discurso. Patricia se unió al ataque. «El doctor Martínez, ¿recuerdas que fuiste a verlo la semana pasada? Nos explicó que tiene síntomas de deterioro cognitivo avanzado». Por supuesto, yo nunca había ido a ver a ningún doctor Martínez, pero ellos habían fabricado toda una historia para justificar su traición. «Mamá», continuó Carlos con esa voz condescendiente que había perfeccionado, «encontramos el lugar perfecto para ti. Es un asilo muy bonito, con jardines y actividades para personas de tu edad. Vas a estar mucho mejor ahí que sola en esa casa grande». «Y lo mejor de todo», agregó Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «es que nosotros nos vamos a hacer cargo de vender la casa y manejar todos tus asuntos financieros. Ya no vas a tener que preocuparte por nada de eso». La codicia en su voz era tan evidente que me dieron ganas de vomitar. El abogado José extendió varios documentos sobre su escritorio. «Señora Dolores, estos son los papeles de admisión al centro geriátrico, y también algunos documentos que le otorgan la tutela legal de sus bienes a sus hijos». Sus palabras eran profesionales, pero había algo en su tono que me hizo sospechar que él sabía más de lo que estaba mostrando. «Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí», me dijo Patricia empujando una pluma hacia mi mano. «Es solo una formalidad, mamá. Ya está todo arreglado». Carlos ya estaba sacando su teléfono para grabar lo que él consideraba sería mi humillación final. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Mientras yo levantaba la pluma para firmar, fingiendo que iba a cooperar con su plan, el abogado José se aclaró la garganta de una manera muy particular. «Disculpe, señora Dolores, pero antes de que firme cualquier cosa, hay un protocolo legal que debo seguir. Tengo que informarle oficialmente sobre el estado actual de sus finanzas y propiedades». Patricia y Carlos se miraron con confusión. «¿Eso es necesario?», preguntó Carlos con impaciencia. «Nosotros ya sabemos que mamá no tiene mucho dinero. Papá era mecánico, no millonario». Se rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. «Sí, doctor José», añadió Patricia, «todos sabemos que mamá vive de una pensión miserable y de los pocos ahorros que papá pudo dejar. No hay necesidad de leer nada». Su arrogancia era tan evidente que me dolía físicamente escucharla. Pero el abogado José no se inmutó.
Abrió una carpeta gruesa que había estado sobre su escritorio y sacó varios documentos oficiales. Lo siento, pero es un requisito legal ineludible. Cuando alguien va a transferir la tutela de sus bienes, debo leer en voz alta el inventario completo de su patrimonio. ¿Inventario?, preguntó Carlos con una risa nerviosa. Doctor, con todo respeto, esto es una pérdida de tiempo. Mi madre tiene una casa vieja que vale tal vez $200,000 y una cuenta de ahorros con unos pocos miles. Nada más. Exacto, confirmó Patricia. Mamá siempre ha sido muy pobre. Por eso es que nosotros tenemos que hacernos cargo de ella ahora. Sus palabras estaban llenas de desprecio, como si la pobreza fuera un crimen del cual yo era culpable. El abogado José me miró directamente a los ojos, y por primera vez desde que había llegado, vi una pequeña sonrisa formándose en las comisuras de su boca. Señora Dolores, ¿está usted de acuerdo en que proceda con la lectura oficial de su patrimonio?, me preguntó, y había algo en su tono que me hizo entender que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sí, respondí con voz firme, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Por favor, proceda. Patricia y Carlos suspiraron con exasperación, como si esto fuera solo un trámite tedioso que tenían que soportar antes de poder celebrar su victoria. El abogado José puso sus anteojos, tomó el primer documento y comenzó a leer con voz clara y profesional. Inventario oficial del patrimonio de la señora Dolores María Rodríguez, viuda de Manuel Alejandro Pérez, realizado el día de hoy por orden judicial. Propiedades inmobiliarias, continuó leyendo. Casa principal ubicada en Avenida Central 4523, valorada en $250,000. Edificio comercial ubicado en calle Bolívar 1876, valorada en $2,800,000. Terreno rural de 500 hectáreas en Valle Verde, valorado en $8 millones. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Patricia y Carlos se habían quedado completamente inmóviles, con las bocas abiertas como peces fuera del agua. ¿Qué dijiste?, logró susurrar Patricia, con la voz quebrada por la incredulidad. Pero el abogado José no había terminado. Inversiones financieras, continuó leyendo implacablemente, acciones en bolsa valoradas en $35 millones. Bonos del gobierno por valor de $20 millones. Cuentas bancarias en múltiples instituciones con un total de $65 millones en efectivo. Carlos se había puesto completamente pálido. Sus manos temblaban mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. Esto tiene que ser un error, balbuceó. Mamá no puede tener ese dinero. Es imposible. El abogado José levantó la mano para silenciar las protestas de mis hijos y continuó leyendo con una calma que contrastaba dramáticamente con el pánico creciente en sus rostros. Patrimonio líquido total de la señora Dolores María Rodríguez, $120 millones americanos, pronunció cada palabra lentamente, saboreando el momento. Patricia comenzó a hiperventilar. Se abanicaba con las manos mientras trataba de procesar la información. No, repetía como un mantra. Esto no puede ser real. Mamá, ¿de dónde salió todo ese dinero? Su voz había subido varias octavas y sonaba como la de una niña pequeña que acababa de ser descubierta haciendo algo malo. Carlos se había levantado de su silla y caminaba en círculos por la oficina. Tiene que haber un error en los documentos, decía una y otra vez. Mamá, diles que hay un error. Tú no tienes ese dinero, ¿verdad? Diles que es un malentendido. Pero yo me mantuve en silencio, observando cómo se desmoronaba su mundo de certezas. Era fascinante ver cómo la codicia que los había cegado durante años ahora se convertía en pánico puro al darse cuenta de que habían estado atacando no a una anciana indefensa, sino a una de las mujeres más ricas de la ciudad. Pero hay más, continuó el abogado José con una sonrisa que ya no trataba de ocultar. Según los documentos que tengo aquí, la señora Dolores también ha estado documentando sistemáticamente el comportamiento de sus hijos durante los últimos 6 meses. Sacó una carpeta aún más gruesa de su cajón. ¿Documentando?, preguntó Patricia con voz temblorosa. ¿Qué significa eso? Pero por la expresión de terror en su rostro, creo que ya sabía exactamente lo que significaba. El abogado José abrió la carpeta y comenzó a sacar fotografías, grabaciones de audio y transcripciones de conversaciones.
Tenemos aquí, dijo mientras ordenaba los documentos sobre su escritorio, una colección bastante completa de evidencia que demuestra un patrón sistemático de abuso emocional, manipulación financiera e intentos de fraude. Carlos se dejó caer en su silla como si le hubieran disparado. «Fraude», susurró. «¿De qué fraude hablas?» Pero sus manos temblaban tanto que no podía mantenerlas quietas. «Empecemos por esto», dijo el abogado José levantando una grabación de audio. «Esta es una conversación telefónica entre ustedes dos, grabada hace 3 semanas». Presionó el botón de reproducir y la voz de Patricia llenó la habitación. «Carlos, ya hablé con el doctor Martínez. Por $1000 nos va a dar el certificado de demencia que necesitamos. Una vez que tengamos eso, podemos internar a mamá y quedarnos con todo». La voz de Carlos respondía desde la grabación. «Perfecto. Y una vez que esté encerrada, vendemos la casa inmediatamente. Yo ya tengo comprador. Podemos dividir los $200,000 y olvidarnos de que esta vieja existe». Patricia se había puesto verde. «¿Cómo? ¿Cómo obtuviste esa grabación?», tartamudeó. «Eso es ilegal. No puedes grabar conversaciones privadas sin nuestro consentimiento». «En realidad», respondió el abogado José con satisfacción evidente, «su madre tiene todo el derecho legal de grabar conversaciones que involucren planes para defraudarla. Y tenemos muchas más». Comenzó a reproducir otra grabación donde Carlos decía: «Una vez que la internemos, va a estar tan drogada con los medicamentos que ni siquiera va a recordar su propio nombre. Será como si ya estuviera muerta». La voz de Patricia en la grabación respondía con risas. «¿Qué alivio va a ser? Finalmente podremos vivir nuestras vidas sin tener que fingir que nos importa esa vieja estúpida». Carlos se puso de pie violentamente, tirando la silla al suelo. «Esto es una trampa», gritó. «Tú nos tendiste una trampa, mamá. Nos hiciste creer que eras pobre para poder grabarnos». «¿Una trampa?», le respondí finalmente, con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Coles trampa al hecho de que yo nunca les mentí sobre mi situación financiera? Ustedes simplemente asumieron que era pobre porque así era más fácil justificar su crueldad». Patricia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración pura. «Pero mamá, si tenías todo ese dinero, ¿por qué vivías como si fueras pobre? ¿Por qué no nos dijiste nada?». «¿Por qué?», le respondí mirándola directamente a los ojos. «Quería ver quiénes eran realmente mis hijos cuando pensaban que no tenía nada que ofrecerles. Y ahora lo sé». Mis palabras cayeron sobre ellos como martillazos. El abogado José continuó sacando documentos. «También tenemos aquí las transcripciones de sus conversaciones con el falso doctor Martínez, incluyendo los recibos de los $1000 que pagaron por un certificado médico fraudulento». Mostró una serie de papeles que hacían que Carlos pareciera a punto de desmayarse. «Y aquí», continuó implacablemente, «tenemos las capturas de pantalla de sus conversaciones por WhatsApp donde discuten en detalle cómo planean dividir los bienes de su madre después de internarla. Incluyendo esta joya», levantó una hoja, donde Patricia dice textualmente: «Una vez que esté en el asilo, la vamos a visitar una vez al año en Navidad, solo para mantener las apariencias». Patricia se cubrió el rostro con las manos. «Para. Ya para. No queremos escuchar más». Pero el abogado José no había terminado. «Y finalmente», dijo sacando un último documento, «tenemos aquí el contrato firmado con el agente inmobiliario para vender la casa de su madre, firmado 2 semanas antes de esta reunión. Un contrato donde ustedes se identifican como los únicos herederos legales, a pesar de que su madre sigue viva y en pleno uso de sus facultades mentales». Carlos comenzó a caminar hacia la puerta. «Me voy de aquí. Esto es una persecución. No tengo por qué escuchar más». Pero el abogado José lo detuvo con sus siguientes palabras. «Me temo que no pueden irse todavía. Verán, toda esta evidencia ya ha sido entregada a la Fiscalía del Distrito. Hay cargos criminales pendientes por intento de fraude, conspiración para cometer estafa, falsificación de documentos médicos y abuso de ancianos». El silencio que siguió fue sepulcral. Patricia y Carlos se miraron como 2 criminales que acababan de ser atrapados con las manos en la masa. Porque eso era exactamente lo que eran. «Cargos criminales», susurró Patricia. «Puede ir a la cárcel por esto». Su voz sonaba pequeña y asustada, muy diferente de la mujer arrogante que había entrado a esa oficina 1 hora antes.
El intento de fraude contra personas mayores, explicó el abogado José consultando sus notas, puede resultar en hasta 10 años de prisión. La falsificación de documentos médicos agrega otros 5 años. Y la conspiración para cometer estafa puede agregar otros 7 años más. Carlos se desplomó en su silla. Mamá, me suplicó con lágrimas en los ojos. Por favor. Somos tu familia. No puedes hacernos esto. Nosotros solo estábamos preocupados por ti. Pero yo había esperado demasiado tiempo para este momento como para sentir lástima ahora. Los días que siguieron a esa revelación en la oficina del abogado fueron los más intensos de mi vida. Patricia y Carlos no se dieron por vencidos fácilmente. Al contrario, su desesperación los convirtió en enemigos aún más peligrosos de lo que habían sido antes. Ahora sabían que había $120 millones en juego, y eso los volvió completamente locos. La primera retaliación llegó esa misma noche. Mi teléfono no paraba de sonar. Carlos me llamaba cada 5 minutos, gritándome, suplicándome, amenazándome. Mamá, tienes que retirar esos cargos, me gritaba con una voz que no reconocía. Somos tu familia. No puedes destruir a tu propia familia por dinero. ¿Por dinero? Le respondí con una calma que me sorprendía. Carlos, ustedes fueron los que planearon robarme y encerrarme para quedarse con mi dinero. Yo solo me estoy defendiendo. Pero él no quería escuchar razones. Patricia apareció en mi casa al día siguiente con los ojos hinchados de llorar. Mamá, me suplicó desde la puerta, porque yo no la dejé entrar. Tienes que entender que todo esto fue un malentendido. Nosotros nunca quisimos hacerte daño de verdad. Solo estábamos preocupados por tu bienestar. ¿Un malentendido?, le pregunté, sosteniendo en mi mano una copia de las transcripciones donde ella me llamaba vieja estúpida y decía que sería un alivio cuando yo estuviera encerrada y drogada. Patricia, tengo todo documentado. No hay malentendido posible. Cuando se dieron cuenta de que las súplicas no funcionaban, pasaron a las amenazas directas. Carlos comenzó a llamar a todos nuestros familiares lejanos, contándoles una versión distorsionada de los eventos. Mamá se volvió loca, les decía a mis primas y sobrinos. Tiene delirios de grandeza, cree que es millonaria, y ahora nos está acusando de cosas terribles que nunca hicimos. Patricia fue aún más lejos. Creó cuentas falsas en redes sociales y comenzó a publicar historias inventadas sobre mí. Mi madre sufre de demencia severa, escribía en grupos de Facebook de la comunidad. Ahora está en una etapa paranoica donde cree que su familia la quiere robar. Es muy triste ver cómo una mente se deteriora así. Pero lo que más me dolió fue cuando comenzaron a usar a mis nietos como armas. Patricia les dijo a sus hijos que yo me había vuelto mala, que ya no los quería, que era mejor que no me vieran más. La abuela está muy enferma, les explicaba con voz de falsa tristeza. Ya no es la misma persona que conocían. Es mejor recordarla como era antes. Una tarde, mi nieta más pequeña, la misma que había encontrado llorando en la escuela, se escapó de su casa y vino corriendo a la mía. Abuela, me dijo entre sollozos, mamá dice que tú ya no me quieres, que dijiste que no querías volver a vernos nunca más. Es cierto. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Mi amor, le dije abrazándola fuerte, eso no es cierto. La abuela te va a querer siempre, pase lo que pase. Pero sabía que Patricia había envenenado la mente de mis nietos contra mí, y eso me dolía más que cualquier insulto que me hubieran dirigido a mí directamente. La presión se intensificó cuando Carlos comenzó a seguirme. Aparecía en el supermercado cuando yo estaba comprando, se estacionaba afuera de mi casa durante horas, me seguía cuando iba al banco. Solo quiero hablar contigo, mamá, me decía cuando lo confrontaba. Solo 5 minutos para explicarte nuestra perspectiva. Pero yo sabía que no era conversación lo que buscaba. Era intimidación pura. Quería que me sintiera acorralada, asustada, sola. Quería que la presión constante me hiciera dudar de mi decisión de exponerlos. Patricia intentó una estrategia diferente. Comenzó a aparecerse en mi casa con familiares lejanos, personas que no había visto en años, para presionarme emocionalmente. Mira, mamá, me decía, tu prima Alejandra vino especialmente para hablar contigo. Está muy preocupada por esta situación familiar. Mi prima Alejandra, a quien Patricia obviamente había llenado de mentiras, me miraba con lástima. Dolores,
Me decía con voz condescendiente. Entiendo que estés pasando por un momento difícil, pero destruir a tus propios hijos no es la solución. La familia es lo más importante. La familia es lo más importante, le respondí mostrándole las transcripciones de las conversaciones donde mis hijos planeaban internarme contra mi voluntad. ¿Esto te parece amor familiar? Alejandra se quedó sin palabras al leer los documentos. La campaña de difamación se intensificó cuando Carlos contactó a los medios locales, inventando una historia sobre una anciana millonaria que había perdido la razón y estaba acusando falsamente a sus hijos cariñosos. Es una tragedia, le dijo a un reportero que vino a mi casa. Mamá era una mujer tan dulce antes de que la enfermedad la cambiara. Pero el reportero era más inteligente de lo que Carlos había esperado. Cuando le mostré todas las evidencias, las grabaciones, los documentos del falso doctor, el periodista se dio cuenta inmediatamente de quién era realmente la víctima en esta historia. Señora Dolores, me dijo después de revisar toda la documentación, ¿estaría dispuesta a dar una entrevista? Esta historia necesita ser contada. Hay muchas personas mayores que sufren este tipo de abuso por parte de sus familias. Esa noche, después de que el reportero se fue, me sentí más sola que nunca. Estaba sentada en la cocina de la casa donde había criado a mis hijos, donde había cocinado miles de comidas para ellos, donde había curado sus heridas cuando eran pequeños, y me pregunté si había hecho lo correcto. Fue entonces cuando recordé algo que me llenó de fuerza. Fui al cuarto de mi abuela Verónica, que había mantenido exactamente como ella lo había dejado, y abrí esa caja que había encontrado después de su muerte. Adentro había cartas, fotografías y documentos que habían cambiado mi vida para siempre. Pero también había algo más. Una carta que mi abuela había escrito específicamente para mí, para ser abierta cuando sientas que ya no puedes más. Con manos temblorosas, abrí el sobre amarillento y comencé a leer su letra familiar. Mi querida Dolores, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque estás enfrentando la prueba más difícil de tu vida. Alguien que debería protegerte te está haciendo daño, alguien en quien confiabas te ha traicionado. Sé que duele, mi niña, porque yo también pasé por lo mismo. La carta continuaba. Cuando yo era joven, mi propia hermana trató de robarme la herencia que nuestros padres me habían dejado. Me acusó de estar loca, de ser una mala influencia para ti. Pero yo aprendí algo muy importante. La fortaleza no viene de ser amado, viene de amarse a uno mismo lo suficiente como para no permitir que nadie te pisotee. Mis lágrimas caían sobre el papel mientras seguía leyendo. El dinero que te dejé, la riqueza que ahora tienes, no es solo para que vivas cómodamente. Es para que tengas el poder de defenderte, de ser independiente, de nunca tener que suplicar por dignidad. Úsalo sabiamente, mi niña. Y recuerda siempre, los que verdaderamente te aman nunca intentarán destruirte para beneficiarse ellos mismos. La carta terminaba con las palabras que me dieron la fuerza para continuar. No tengas miedo de estar sola, Dolores. Es mejor estar sola con dignidad que acompañada por personas que solo quieren lastimarte. Y recuerda que yo siempre estaré contigo en espíritu, cuidándote como lo hice cuando eras pequeña. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la víctima pasiva en esta historia. Era hora de que Dolores, la nieta de Verónica, demostrara de que estaba hecha realmente. Al día siguiente de leer la carta de mi abuela Verónica, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Ya no era la anciana confundida y asustada que mis hijos habían tratado de crear. Era una mujer de 72 años con $120 millones, evidencia sólida de sus crímenes, y la determinación férrea de hacer justicia. Mi primera llamada fue al abogado José. Quiero que proceda con todo, le dije con voz firme. Los cargos criminales, las demandas civiles, todo lo que esté en nuestro poder legal. Pero quiero hacerlo de la manera correcta, sin venganza personal, solo justicia pura. Señora Dolores, me respondió con respeto evidente en su voz, tenemos un caso tan sólido que prácticamente es imposible que pierdan. Sus hijos van a enfrentar las consecuencias completas de sus actos. ¿Está segura de que quiere llegar hasta el final? Completamente segura, le respondí. Pero también quiero hacer algo más. Quiero usar esta situación para ayudar a otras personas mayores que están pasando por lo mismo. Esto no puede ser solo sobre mí. Mi segunda llamada fue al reportero que había venido a mi casa. Señor Alejandro, le dije, estoy lista para contar mi historia públicamente.
Pero quiero que sea más que solo escándalo. Quiero que sirva para educar a las familias sobre el respeto a los ancianos. Esa misma semana, la entrevista salió en el periódico local con el titular: Anciana millonaria expone plan de sus hijos para robarle y encerrarla. Pero lo que realmente impactó a la comunidad no fueron los números financieros, sino los detalles del abuso emocional que había sufrido. La reacción fue inmediata y abrumadora. Mi teléfono no paraba de sonar, pero ahora eran llamadas de apoyo. Ancianos de toda la ciudad comenzaron a contactarme, contándome historias similares de hijos que los habían abandonado, nietos que solo aparecían cuando necesitaban dinero, familias que los trataban como cargas. Señora Dolores, me dijo una mujer de 80 años que vino a visitarme, usted hizo lo que todas nosotras hemos soñado hacer, pero nunca tuvimos el valor. Gracias por demostrarnos que podemos defendernos. Mientras tanto, Patricia y Carlos intensificaron sus ataques desesperados. Carlos apareció en mi casa una mañana con un abogado barato que había contratado. Mamá, me gritó desde la calle porque yo no les abrí la puerta. Este abogado dice que podemos demandarte por difamación. Retira todo ahora mismo o te vamos a quitar hasta el último centavo. Pero su abogado se veía nervioso y poco convencido. Cuando le mostré a través de la ventana algunas de las evidencias que tenía contra sus clientes, el hombre comenzó a sudar visiblemente. Señores, le escuché decir a mis hijos, creo que sería mejor buscar una solución extrajudicial. Patricia intentó una táctica diferente. Comenzó a aparecer en la iglesia que yo frecuentaba, fingiendo ser la hija devota preocupada por su madre enferma. Padre Miguel, le decía al sacerdote con lágrimas cocodrilos, mi madre está muy confundida. Está acusando a su propia familia de cosas terribles. ¿Podría usted hablar con ella? Pero el padre Miguel era un hombre sabio que había visto muchas situaciones familiares complicadas. Cuando me pidió una reunión privada, yo le mostré toda la documentación. Hija mía, me dijo después de revisar las evidencias, lo que tus hijos planearon hacer contigo no solo es criminal, es un pecado contra el cuarto mandamiento. Tienes todo mi apoyo. La situación legal avanzaba rápidamente. El fiscal del distrito, después de revisar todas las pruebas, decidió procesar a Patricia y Carlos por múltiples cargos. Señora Dolores, me explicó en una reunión, este caso va a sentar un precedente importante. El abuso de ancianos está aumentando dramáticamente, y necesitamos enviar un mensaje claro de que esto no será tolerado. Pero lo que realmente quebró la resistencia de mis hijos fue cuando sus propios amigos y familiares comenzaron a distanciarse de ellos. Las evidencias eran tan claras y tan crueles que nadie podía justificar sus acciones. Patricia perdió varios clientes en su trabajo cuando la historia se hizo pública. Carlos fue despedido de su empleo cuando su jefe se enteró de que estaba siendo procesado por fraude contra ancianos. ¿Ves lo que has hecho?, me gritó Patricia en una confrontación desesperada en el estacionamiento del supermercado. Destruiste nuestras vidas. Nuestros propios hijos están siendo bullied en la escuela porque su abuela es famosa por ser una anciana vengativa. Patricia, le respondí con una calma que la enfureció aún más. Yo no destruí sus vidas. Ustedes las destruyeron solos cuando decidieron traicionarme. Yo solo me defendí. Carlos intentó chantajearme emocionalmente una última vez. Mamá, si sigues adelante con esto, nunca más vas a ver a tus nietos. Te vamos a cortar completamente de la familia. Pero sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. Carlos, le dije mirándolo directamente a los ojos, mis nietos van a crecer y van a poder leer los periódicos. Van a poder ver las evidencias. Y van a entender quién fue realmente la víctima en esta historia. La verdad siempre sale a la luz. La presión legal finalmente los quebró. Su abogado les aconsejó que buscaran un acuerdo para evitar la prisión. Señora Dolores, me llamó el abogado José una tarde, Patricia y Carlos quieren reunirse para negociar un arreglo. Están dispuestos a admitir su culpabilidad públicamente y pagar restitución completa por los daños emocionales. ¿Qué tipo de restitución?, pregunté, aunque el dinero no era lo que me motivaba. Quieren devolver los $1,000 que pagaron por el certificado médico falso, pagar las costas legales y hacer servicio comunitario en asilos de ancianos por 2 años. Pero yo tenía una condición adicional. Quiero que escriban cartas públicas de disculpa, admitiendo exactamente lo que hicieron y por qué estuvo mal. Y quiero que esas cartas sean publicadas en el mismo periódico donde salió mi entrevista.
La reunión de negociación fue surreal. Patricia y Carlos, que meses antes se reían mientras me obligaban a firmar papeles para el asilo, ahora estaban sentados frente a mí como criminales convictos, suplicando mi misericordia. «Mamá», me dijo Patricia con voz quebrada, «sabemos que lo que hicimos estuvo mal. Estábamos cegados por la codicia. Pero somos tus hijos. Tiene que haber alguna manera de arreglar esto». Los miré a ambos durante un largo momento, estos dos adultos que había criado con tanto amor, que había cuidado cuando estaban enfermos, que había defendido ante todo el mundo. Y sentí nada. Ni amor, ni odio, ni siquiera lástima. Solo una profunda tristeza por lo que pudiera haber sido. «Está bien», les dije finalmente. «Acepto el acuerdo. Pero con una condición final, van a respetar la orden de restricción que voy a solicitar. No quiero que se acerquen a mí a menos que sea estrictamente necesario para asuntos legales. Y si alguna vez, intentan manipular a mis nietos contra mí otra vez, yo voy a proceder con todos los cargos criminales sin piedad». Sus cartas de disculpa fueron publicadas una semana después. Fueron humillantes para ellos, pero justas. Admitían públicamente haber planeado internarme falsamente, haber intentado robar mi patrimonio y haber abusado emocionalmente de mí durante meses. Pero mi venganza más satisfactoria no fue legal, sino moral. Había demostrado que los ancianos no somos víctimas indefensas. Había probado que la dignidad no se negocia. Y había enviado un mensaje claro a cualquier familia que estuviera considerando abusar de sus mayores: nosotros también sabemos pelear. 6 meses después de esa confrontación en la oficina del abogado José, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Ya no era solo Dolores, la viuda pobre que vivía de recuerdos. Ahora era Dolores, la mujer que se había defendido, que había demostrado que la edad no significa debilidad, y que había encontrado una nueva razón de vivir en medio del dolor más profundo. Con parte de mi patrimonio, decidí hacer algo que sé que mi abuela Verónica habría aprobado completamente. Compré un edificio abandonado en el centro de la ciudad y lo convertí en el Centro de Apoyo para Adultos Mayores Verónica Pérez, en honor a la mujer que me enseñó que el amor verdadero nunca es condicionado. El centro no era un asilo tradicional. Era un lugar donde los ancianos podían venir durante el día para socializar, aprender nuevas habilidades, recibir asesoramiento legal gratuito sobre el abuso familiar y, sobre todo, recordar que sus vidas tenían valor y dignidad independientemente de lo que sus familias pensaran de ellos. «Señora Dolores», me dijo don Manuel, un hombre de 80 años cuyo hijo había estado robándole la pensión durante años, «este lugar me salvó la vida. Yo pensaba que era normal que mi familia me tratara como un estorbo. Pero usted me enseñó que merezco respeto». Cada historia que escuchaba en el centro me confirmaba que mi experiencia no había sido única. Había cientos, tal vez miles de ancianos en nuestra ciudad que estaban siendo abusados, manipulados o simplemente ignorados por sus propias familias. Y muchos de ellos habían comenzado a creer que se lo merecían. «El abuso de ancianos», le dije al periodista Alejandro durante una entrevista de seguimiento 6 meses después, «no siempre son golpes físicos. A veces es el hijo que solo llama cuando necesita dinero. A veces es la hija que dice, ya no puedes cuidarte sola, para poder vender tu casa. A veces es la familia que te trata como si fueras un mueble viejo que ya no sirve». Mi historia había resonado mucho más allá de nuestra ciudad. Comencé a recibir cartas de personas mayores de todo el país, contándome sus propias experiencias de abuso familiar. Algunas historias eran tan terribles que me quedaba despierta por las noches pensando en el sufrimiento silencioso de tantas personas. Una carta que me llegó de una mujer de 75 años en México me partió el corazón. «Señora Dolores, mi hijo me quitó mi casa diciéndome que era por mi propio bien. Ahora vivo en un cuarto pequeño en el fondo de su casa, como una sirvienta. Pero después de leer su historia, me di cuenta de que no tengo que aceptar esto. Voy a buscar ayuda legal». Decidí expandir mi misión. Con la ayuda del abogado José, establecimos un fondo legal gratuito para ancianos que estuvieran siendo abusados por sus familias. También creamos una línea telefónica de apoyo, operada las 24 horas por voluntarios entrenados, muchos de ellos personas mayores que habían pasado por experiencias similares. Lo más importante, les decía a los nuevos voluntarios durante las sesiones de entrenamiento, es hacerles saber que no están solos. El abuso familiar te hace sentir como si fueras tú el problema, como si fueras una carga.
Nuestro trabajo es recordarles que son valiosos, que merecen respeto y que nunca es demasiado tarde para defenderse. En cuanto a Patricia y Carlos, nuestras vidas se desarrollaron en mundos completamente separados. Cumplieron con su servicio comunitario trabajando en asilos, una ironía que no se les escapó a nadie. Patricia me contó una amiga común que al principio odiaba cada minuto de su castigo, pero que gradualmente había comenzado a entender el dolor que había causado. Hay una señora en el asilo, le había dicho Patricia a esta amiga, que me recuerda mucho a mamá. Sus hijos la abandonaron allí y nunca la visitan. Cuando la veo tan sola, me doy cuenta de lo cerca que estuve de convertir a mi propia madre en esa mujer. Carlos, según supe, había tenido una crisis emocional más profunda. Su esposa había amenazado con divorciarse cuando se enteró de lo que había planeado hacerme. No puedo estar casada con alguien capaz de tratar así a su propia madre, le había dicho. Él había entrado en terapia psicológica, tratando de entender cómo había llegado a ser tan cruel. Mis nietos, ahora que eran mayores, habían comenzado a buscarme por su cuenta. Mi nieta mayor, que ya tenía 17 años, vino a visitarme al centro una tarde. «Abuela», me dijo con lágrimas en los ojos, «leí todo lo que mamá y el tío Carlos te hicieron. No sabía nada de eso cuando era pequeña. Quiero pedirte perdón por parte de toda la familia». «Mi amor», le respondí abrazándola fuerte, «tú no tienes nada de qué disculparte. Tú eras una niña inocente en una situación creada por adultos. Lo único que quiero es que aprendas de esto. Nunca permitas que nadie te haga sentir que no vales nada, sin importar quién sea esa persona». Un año después de la confrontación, recibí una carta inesperada. Era de Patricia, escrita a mano en papel con membrete del asilo donde hacía su servicio comunitario. «Mamá», comenzaba la carta, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que te hice. Pero necesito que sepas que cada día que paso aquí, viendo a estos ancianos abandonados, entiendo más profundamente el monstruo en el que me había convertido». La carta continuaba, «No te estoy pidiendo que me perdones, porque sé que eso tomará tiempo, si es que alguna vez sucede. Solo quiero que sepas que el trabajo que estás haciendo en el centro, ayudando a personas como las que veo aquí todos los días, es hermoso. Papá estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido después de todo esto». Lloré cuando terminé de leer esa carta. No porque quisiera correr a abrazar a Patricia y fingir que nada había pasado, sino porque por primera vez en años, reconocía una chispa de la hija que había criado en esas palabras. Tal vez, con mucho tiempo y mucho trabajo, podríamos encontrar algún tipo de reconciliación. Pero sería en mis términos, con mi dignidad intacta. 2 años después, el Centro Verónica Pérez había ayudado a más de 500 ancianos a salir de situaciones de abuso familiar. Habíamos logrado que se aprobara una nueva ley en nuestro estado que hacía más fácil procesar casos de abuso de ancianos. Y yo había encontrado una nueva familia en todas esas personas mayores que habían decidido que merecían algo mejor. «Señora Dolores», me dijo la alcaldesa durante una ceremonia donde me entregaron las llaves de la ciudad, «usted no solo se defendió a sí misma. Defendió a una población entera que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Su valor cambió las leyes, cambió las actitudes y salvó vidas». Esa noche, en mi casa que ahora estaba llena de fotografías de todas las personas a las que había ayudado, me senté en el jardín donde mi abuela Verónica solía cultivar sus rosas rojas. Las plantas habían crecido enormemente, y sus flores eran más brillantes que nunca. «Abuela», le susurré al viento, «espero que estés orgullosa. Usé la herencia que me dejaste no solo para vivir, sino para vivir con propósito. Y descubrí algo que tal vez tú ya sabías. La mayor riqueza no está en el dinero que tienes, sino en la dignidad con la que vives y en las vidas que tocas de manera positiva». Mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Había descubierto que el amor de familia no es automático, que se gana y se mantiene con respeto mutuo. Había aprendido que la edad trae sabiduría, pero también vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad no debe ser explotada sino protegida. Pero sobre todo, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, para exigir dignidad, para rehusarse a ser tratado como menos de lo que eres. Había aprendido que a veces, la mayor herencia que puedes recibir no es dinero, sino la fortaleza para usarlo de manera que honre la memoria de quienes te amaron verdaderamente. Y si hay algo que quiero que recuerden todos los que escuchen mi historia, es esto: tu valor como persona no disminuye con la edad.
Tu derecho al respeto no expira cuando cumples 60, 70 u 80 años. Y si alguien que dice amarte te trata como si fueras una carga, recuerda que el problema no eres tú. Porque al final del día, la mayor herencia que podemos dejar no son los bienes materiales, sino el ejemplo de que vivimos con dignidad hasta el último día de nuestras vidas.